Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar a hablar de Shakespeare, si es que alguna vez dejamos de hablar de Shakespeare. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos, en un cierto modo, una creación de Shakespeare. Alguna vez leí en un lugar que todos somos una frase de Shakespeare. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés que nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, una ciudad cerca de Londres, hoy en día cerca de Londres, en ese tiempo no tan cerca. Y bueno, a este dramaturgo le debemos justamente unas 37 obras teatrales, ni siquiera tantísimo si nos ponemos a pensar, pero obras teatrales en las cuales él construye minuciosamente y de una manera sagaz, penetrante, infalible, la personalidad de lo que va a ser el hombre y lo que va a ser la mujer de la modernidad. Y esto nos interesa especialmente porque Shakespeare está en el inicio de la modernidad, está en el inicio del capitalismo. En las obras de Shakespeare encontramos el resabio de una antigua era, de la Edad Media, que va terminando, que se va destruyendo, que se va disgregando y derrumbando frente a los ojos de los nuevos representantes de la nueva era que va a ser la era moderna que empieza en el siglo XV o más o menos en el siglo XVI, con la terminación, la disolución de la Edad Media, y que son los personajes que verdaderamente van a protagonizar las obras de Shakespeare. Estos personajes son exactamente idénticos a nosotros. ¿Por qué? Porque viven en un sistema en el cual el único valor es el dinero. Y para que el único valor sea el dinero, la pulsión más grande que va a mover a estos personajes va a ser la ambición. Si bien en las obras de Shakespeare vamos a encontrar amor, vamos a encontrar venganza, desilusión, locura, en todas sus manifestaciones, el móvil de los personajes shakespearianos es la ambición. Así vamos a ver Hamlet en Rey Lear, en Macbeth, en Ricardo III, en las obras más conocidas de Shakespeare. Y eso nos va a retrotraer a la época actual. ¿Por qué Shakespeare sigue siendo grandioso? Porque es Shakespeare. Y porque nadie ha logrado superar la dramaturgia shakespeariana. Y no probablemente por la estructura de sus obras teatrales, muchas de las cuales son de una enorme complejidad y de una enorme dificultad para ser representadas. En efecto, a veces resultan más convincentes que las versiones teatrales, o sea, las puestas, porque la complejidad de estas obras de Shakespeare las hace más adecuadas para las técnicas que hoy en día tenemos con el cine que las que podemos realizar en el escenario teatral. Pero no por eso Shakespeare es tan gigantesco, sino por la construcción de los personajes, como dije antes. La sofisticación en ese entramado psicológico que él logra escribir en personajes como Hamlet, como Gertrudis, como Lady Macbeth, como el mismo Macbeth, como el Rey Lear, como las hermanas de Cordelia en Rey Lear. Esto nos trae permanentemente a la época actual. O sea, Shakespeare, nacido en la segunda mitad del 1500, que vivió solamente 52 años y escribió, como les digo, unas 37 obras teatrales, 2 poemas alegóricos de tema mitológico y un libro de sonetos, ha quedado inscrito no solamente en la historia de la literatura o del teatro, sino que ha quedado inscrito en la historia de la humanidad. A tal punto
que los personajes shakespearianos hoy en día están en la misma dimensión, al mismo nivel que los personajes míticos. Si uno en cualquier parte dice Edipo, aunque nadie haya leído las tragedias griegas o nadie conozca los mitos griegos, todos van a decir, Edipo, el que se casó con la madre, o en el peor de los casos, el que se enamoró de la madre. Si uno dice, bueno, Agamenón, Electra, Áyax, Helena de Troya, les viene a la cabeza algo han escuchado, algo han visto quizás en alguna película. Pero si uno dice Hamlet, van a decir inmediatamente, ser o no ser, y van a hacer el gesto como que tienen una calavera en la mano. Si dice Romeo y Julieta, la historia de Romeo y Julieta, una historia totalmente romántica, lo cual también es un graso error. O si dice incluso, Otelo, los celos de Otelo, el moro de Venecia. O sea, en el imaginario colectivo, los personajes de Shakespeare están a la misma altura que los personajes de la mitología. Y esto es un indicador de la grandeza de Shakespeare y de la inmortalidad de su obra, porque piensen que la mitología es una narración creada por pueblos enteros en un lapso inconmensurable, o sea, miles de años, no sabemos cuánto. La mitología aparece ya como acervo cultural en pueblos antiguos y no sabemos cuándo comenzó, ni cuándo fue recopilada y construida como hoy en día nosotros la podemos conocer. Mientras que los personajes de Shakespeare son personajes de papel, son personajes que forman parte de obras de teatro. Hamlet no viviría fuera de la obra de teatro Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Mientras que Edipo vive fuera de Edipo Rey, porque hay un mito del cual Edipo forma parte, es que es toda una historia. Sin embargo, Hamlet y Edipo están en el imaginario colectivo, aunque nadie haya leído las obras de Shakespeare. Esto nos está diciendo que todos conocemos a Shakespeare, aunque creamos no conocerlo. Bueno, en este espacio vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los personajes, vamos a hablar de la vida de Shakespeare, de lo que se sabe de la vida de Shakespeare, y vamos a derrumbar también un poco de leyendas sobre la vida de Shakespeare y vamos a darnos cuenta de que es mucho más accesible, leíble y comprensible de lo que por lo general la gente cree.